la Corte Suprema. Te pido que te quedes con nosotros, pero lo invitamos a sumarse a esta conversación a Daniel Sabzai, que ya está muy amablemente en comunicación con nosotros. Daniel, muy buenas tardes, gracias por hablar con nosotros. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta carta, ¿no?, de Cristina Fernández, en la cual cuestiona fuertemente a la Corte Suprema y asegura que son quienes están llevando adelante lo que ella llama lawfare? La carta es gravísima porque es una suerte de golpe institucional, ya que repercute directamente sobre las instituciones, no solo la Corte, y viola claramente el artículo 109 de la Constitución, que le prohíbe en toda circunstancia al presidente de la Nación intervenir en cuestiones judiciales. Y hablo del presidente porque ella es una suerte de presidente de facto. Yo desde hace muchos meses dije que una mutación se había producido en la Argentina. Nuestro régimen presidencial se había transformado en un curioso régimen vicepresidencial en violación a la Constitución. Esa carta tiene una gravedad inusitada. Desde el 83 no hemos visto de parte de una institución tan alta como es nada menos que la vicepresidenta en ejercicio del poder presidencial semejantes términos, inclusive nombrando a los miembros de la Corte Suprema, tratándolos de una manera absolutamente grosera. Es gravísimo. Yo le doy una gravedad fundamental. En realidad, en un país normal tendría que ser sometida prontamente a juicio político, por mal desempeño. Sabzai, bueno, le pregunto también para que Iglesias responda. ¿Y es un microgolpe para usted también hablar mal de un poder tan importante como el Poder Ejecutivo, en este caso el judicial? Cuando viene acompañado por medidas concretas, sí, ¿no? Porque no es solamente la declaración. Hay un plan muy claro, ya está, tiene estado parlamentario el proyecto de reducir la exigencia para la designación del procurador de 2/3, lo que obliga a consensuar con la oposición a mayoría simple, lo que alinea directamente, ese es el plan de ellos, alinear directamente el poder político con el Poder Judicial, cuando justamente la Constitución sabiamente establece un poder que no se somete a elecciones, que es permanente y por lo tanto está en condiciones de controlar el poder político. ¿Sabzai? Sí. ¿Coincide con las palabras de Fernando Iglesias? Sí, totalmente. Yo creo que igual la carta en sí misma es un microgolpe institucional que ha sido acompañada de otras declaraciones del presidente supuesto, que inclusive ha criticado el sistema de separación de poderes. La vicepresidenta agregó aparte que estaba contra la Revolución Francesa, cosas inusitadas. Es decir, si algo ha quedado claro, tanto del contenido de la carta como de las declaraciones posteriores, cuál es la ideología tanto de la vicepresidenta como del presidente, que es una especie de seguidista de la vicepresidenta, es decir, una ideología antidemocrática. Porque si uno niega la separación de poderes, critica el iluminismo, critica la independencia de la justicia, habla contra los miembros de la Corte, viola el artículo 109 de la Constitución y además asume que eso es lo moderno, que eso es lo nuevo, que el otro es viejo, no hay duda que reniega de la democracia. Pero además tenemos el claro ejemplo de que ella lo hizo junto con su marido. Santa Cruz es lo que ella quiere hacer. Santa Cruz es un feudo en donde lo primero que hizo Kirchner cuando asumió la gobernación en 1991 fue remover al procurador general, que tenía una inamovilidad asegurada por la Constitución provincial, igual que los miembros del Superior Tribunal, que es la Corte Suprema local. Hubieron 3 fallos de la Corte Suprema, y yo lo seguí muy bien porque fui el abogado de Sosa, que nunca se cumplieron. Y el segundo acto que hicieron fue ampliar el número de miembros del Superior Tribunal. Eran 3, uno estaba vacante, nombraron a otros 3. El presidente fue Zanini. Zanini siempre estuvo con ellos. Y a partir de allí desapareció la libertad de expresión, las amenazas son constantes, no hay prácticamente organizaciones no gubernamentales, muchas fueron objeto de atentados. La gobernadora actual, que es Alicia Kirchner, otro miembro de la dinastía, porque además el nepotismo es flagrante, la hija de ella es una de las principales fiscales de la provincia, ha creado una agencia para controlar el pensamiento de los periodistas. Eso pasó hace 2 o 3 días. Así que el ejemplo es claro, no hay que ir ni a Venezuela ni a Cuba, es Santa Cruz. Nos quieren llevar a Santa Cruz.
Habla también en la carta, Cristina dice que si esto continúa así, podría estar en peligro la República, ¿no? Son palabras fuertes. ¿Cuál es tu análisis, Fernando Iglesias? Bueno, había un cierto señor Goebbels, que era el ministro de propaganda del nazismo, había propuesto un decálogo, en realidad eran 11 leyes para organizar la propaganda, y una de ellas era acusar al enemigo de tus propias faltas. Bueno, eso es lo que hacen ellos sistemáticamente, porque como lo hacen en todo, como no pueden proclamarse inocentes, por ejemplo, en sus causas, lo que hacen es acusar a otros sin ningún tipo de pruebas de hacer lo mismo e instalar la idea de que todo es lo mismo. Claro. Ahora, esta cosa del lawfare, para poner un ejemplo muy claro, ¿cuándo empezaron los juicios contra Cristina? No empezaron durante el gobierno de Cambiemos, empezaron mucho antes, durante su propio gobierno. Entonces, la idea del lawfare, que es un poder ejecutivo que interviene en la justicia, se cae por su peso. Correcto. Porque las causas empezaron en su gobierno y están avanzando en su gobierno, porque por su propio peso avanzan. Sí, Luis también se suma porque quiere preguntar y por supuesto está con nosotros. Gracias. Si no les parece mal, compañeros, le voy a hacer una pregunta a cada uno y agradeciéndole su presencia, después ustedes dispondrán. Que es más o menos un matiz de la misma pregunta. Daniel Sapsay hace tiempo que viene hablando de los microgolpes y Fernando Iglesias hace tiempo que viene hablando del intento de romper el sistema, Cristina. Mi pregunta para Daniel Sapsay y para Fernando, primero para Daniel, es ¿qué alternativas le quedan a Alberto Fernández? ¿Puede un día pararse y decir, ¿quieren dar un golpe contra mi propio gobierno? Una conferencia de prensa, imaginemos, ¿no? Quieren dar un golpe contra mi propio gobierno y yo no lo voy a permitir. Esta es una cadena nacional para evitarlo. ¿Tiene ese espacio o no lo tiene? Políticamente y jurídicamente, Daniel. Bueno, habría que hablarlo con él, ¿no es cierto? Porque él se ha sometido absolutamente a la voluntad de la vicepresidenta, ha permitido que se transforme en presidenta, pero además, frente a todas las zancadillas que ella le hace, por ejemplo, la más reciente creo que fue con el sistema de la nueva fórmula en materia de jubilaciones, ella, algo inusitado, se permite modificar una parte y entonces Alberto Fernández, en lugar de darse cuenta que lo está totalmente desautorizando, dice que él había pensado lo mismo. O sea, yo creo que hoy Alberto Fernández no tiene espacio para nada, porque ya su palabra no tiene valor, porque en realidad está haciendo el papel de un personaje grotesco que creo que va a pasar a la historia como uno de los presidentes más lamentables que ha tenido la Argentina. Realmente da pena, da pena. Además, yo lo escuchaba a Fernando, que de paso lo saludo, no es profesor de la Facultad de Derecho, es decir, él concursó una vez en 1984-85, cuando se le venció el concurso 7 años después, nunca más concursó. Siempre lo designaron por el dedo, es decir, como adjunto interino, no obstante lo cual había habido concursos en los cuales él no se anotó. Y tiene un curso especial en el ciclo profesional orientado sobre teoría del delito, que en realidad, por lo que yo sé, porque yo nunca me encontré con él en la sala de profesores, y hace más de 20 años que soy profesor titular por concurso, me presenté a todos los cursos desde jefe de trabajos prácticos para arriba, y nunca me lo crucé. Según dicen, manda a ayudantes a que den las clases, ¿no? Sí, aprovecho para recordar antes de... Sí, perdón. No, aprovecho para recordar antes de despedirlo a Daniel que tiene un canal de YouTube, Sapsay, que es Daniel Alberto Sapsay. Visítenlo porque está muy bueno y tiene muchos como tips constitucionales sobre la Constitución y otras cosas que son muy interesantes. Y aprovecho para trasladar la misma pregunta para Fernando Iglesias. ¿Tiene espacio? ¿Puede un día pararse y en una conferencia de prensa decir, Fernando Iglesias, Alberto, me quieren dar un golpe de Estado, yo así no puedo seguir y pongo de testigo a todos los argentinos? Mirá, vos sabés que yo trabajé muchos años como entrenador de voleibol y un entrenador de voleibol que era mucho mejor que yo decía que la primera regla del buen entrenador era no tratar de transformar un burro en un pura sangre, ¿no? Uno podía mejorar al burro, pero nunca iba a ser un pura sangre. Y Alberto es lo que es. Está muy claro, toda su trayectoria política ha sido como operador de un poder ajeno. Fue un operador de un poder ajeno cuando era superintendente de seguros de Menem, cuando estaba en la lista de Cavallo, cuando fue el jefe de gabinete de Néstor. Esperar que se comporte de otra manera es completamente absurdo. Claro.
Y por supuesto es lo que es. Correcto. Yo creo que acá el problema es otro. Nosotros los argentinos tenemos que pensar, digo, ¿cómo puede ser? A ver, el presidente nuestro es Alberto Fernández. Alberto Fernández, la presidenta Cristina Kirchner, jefe de gabinete Santiago Cafiero, los ministros son Ginés García, Está claro. Trota que nos dejó sin clase por un año, clarísimo, ¿cómo se llama? Fernando. Frederich en seguridad. Digo, Está clarísimo. ¿cómo podemos votar esto? 48% votamos esto, ¿no? Bueno. Y ahora... muy importante y muy claro, vamos. Fernando. Como siempre, yo les agradezco. Ya se viene la cornisa con Luis Majul, pero siempre el aporte, en este caso Fernando y Daniel Sapsay, como siempre un lujo contar Muchas con ustedes. Gracias y hasta Gracias y a hasta ustedes, prontito. saludos a Daniel, un gusto estar con él como siempre. Listo, y ya nos quedamos en la cornisa, por supuesto.